¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos ahora para comenzar el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, porque siempre estás al pendiente de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Gracias. Gracias porque nos permites estar nuevamente reunidos, Señor, con el único objetivo, Padre, de escudriñar tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor, instruyéndonos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú con nosotros en este tiempo, Señor. Amén. Pues vamos a seguir con nuestros estudios. Hemos estado hablando de, hablamos de cómo el pecado, ¿verdad? Trastorna la mente del ser humano de tal manera que queda su mente entenebrecida y a causa de ello, pues comienza a entrar en un estilo de vida inadecuado, ¿verdad? Y vimos también, ¿verdad? Que la semana pasada hablamos sobre el cuidado, el cuidado que debemos de tener de no perder lo sagrado, porque cuando hay la pérdida de lo sagrado es tremendo. Hablábamos de que pues llega el momento en que incluso, ¿verdad? El Hijo de Dios, cuando comienza a dar lugar al enemigo, comienza a perder la visión, empieza a perder el enfoque y comienza a enrolarse en el mundo con cosas pues que no le suman para su edificación. Y hoy vamos a hablar eh, sobre también algo que de alguna manera continúa en el mismo, por decirlo de esa manera, con el mismo tema. Y vamos a hablar de que no debemos de dejarnos engañar por las sutilezas del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, decíamos en nuestra clase la semana pasada, en que muchas veces el enemigo nos muestra, ¿verdad? Nos trae y pone delante de nosotros el pecado en envolturas muy atractivas, de tal manera que a veces pensamos que no es tan malo, que podemos avanzar un paso a ello y que no va a pasar nada. Y te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que a veces las personas, ¿verdad? Al probar determinadas sustancias, quedan enganchadas en ellas. Y eso mismo sucede también con muchos pecados con los cuales se comienza, ¿verdad? A participar de ellos y después nos damos cuenta tristemente de que estamos involucrados en muchas cosas tan terribles. Y por eso decíamos la semana pasada que, que, que debemos de tener mucho cuidado, porque cuando sucede eso comenzamos a perder el respeto al Dios Todopoderoso. Y por eso hoy vamos a hablar de que no debemos dejar engañarnos por las sutilezas del enemigo. Las escrituras indican, nos hablan constantemente de que habrán dos inclinaciones completamente contrarias desde el principio hasta nuestros días, ¿verdad? Dos situaciones que se presentan en, en el mundo, en la vida, ¿verdad? Y estas dos inclinaciones que se nos van a presentar hasta el día de hoy, primeramente es al cristiano, ¿verdad? Estamos hablando obviamente del cristiano y vemos en el mensaje que Pedro dio en el día del Pentecostés, hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Y la antepasada también, que el principio de
de una de esas inclinaciones, primeramente es el derramamiento del Espíritu Santo, decía Pedro, en los postreros días, y que hasta el día de hoy sigue, sigue habiendo ese derramamiento del Espíritu Santo hasta el día de hoy, porque fue una promesa del Señor Jesús, ¿verdad? La palabra nos enseña que una vez que viene, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, hay avivamiento en el cuerpo de Cristo. Y esto es una realidad. Cuando verdaderamente entramos en el mover del Espíritu, amados hermanos, hay un avivamiento, hay un deseo de servir, de agradar a Dios, de ir a compartir la palabra de Dios. Mira, vamos a ver en Hechos 2, del 2 al 3 y 16 al 17 del mismo capítulo, lo que hablaba Pedro, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el 16 y 17 dice, que Pedro les explicaba, ¿verdad? Porque acuérdate que la gente, ¿verdad? Empezaba a decir, estos están llenos de mosto, están borrachos, pero no, Pedro entonces les dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Pedro les explicaba en ese momento, ¿verdad? Que él fue lleno por el Espíritu Santo. Hubo un cambio total en la vida de Pedro porque estaba siendo lleno del Espíritu Santo y entonces él empezó a hablar lleno del Espíritu Santo y entonces empezó a abrírsele su visión. Y eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos abre el entendimiento, quita ese velo, destapa nuestros oídos y somos sensibles a la voz de Dios. Pero también hay que recordar, amados hermanos, que cuando venimos al Señor, buscamos y recibimos el Espíritu Santo, también las Escrituras nos advierte de otra situación que se va a presentar hasta los últimos días, hasta los tiempos actuales, y es esta la que Pablo nos escribió de que iba a haber una era del engaño. Mira lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, vemos también a Pablo, ¿verdad? Advirtiéndonos que debemos de tener mucho cuidado porque va a haber una oleada de engaño por parte del enemigo. Y lo más tremendo, amados hermanos, es que nos habla Pablo, ¿verdad? De que muchos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, escuchando, dice la palabra, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, va a venir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pero entonces va a venir también un espíritu engañador que va a querer confundirnos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, de buscar la palabra de Dios, de buscar tiempos con Dios. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual, amados hermanos, ¿verdad? Y podríamos preguntarnos, o podría estar en nuestras mentes, la pregunta o la interrogante en nuestras mentes de cómo pueden estas dos situaciones, ¿verdad? Existir en el mundo a la misma vez. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, amados hermanos, porque cuando Dios se manifiesta, el diablo trabaja arduamente. Cuando un pecador se arrodilla al altar para entregarse a Dios, los demonios se despiertan inmediatamente y comienzan a trabajar duramente. Así es que mientras muchos se acercarán a Dios y habrá un gran avivamiento
a través del Espíritu Santo, como está ocurriendo en muchos lugares, ¿verdad? Como sucede en muchos lugares, cuando hay llenura del Espíritu Santo, hay avivamiento, ¿verdad? Hay avivamiento a través del Espíritu Santo y hay propagación, hay evangelismo, hay propagación de la palabra de Dios. Y muchos hermanos que han conocido la verdad serán atacados por el enemigo y serán movidos de la doctrina sana. Es decir, el enemigo va a procurar a través de doctrinas engañosas, a través de falsos maestros, apartar a ese cristiano que está entregado en las cosas de Dios, comienza a traerle, ¿verdad? El pecado envuelto de diferentes maneras para así destruirlos a través del engaño. Por eso es importante, amados hermanos, que estemos constantemente buscando de Dios, porque el enemigo no va a descansar, el enemigo constantemente va a buscar hacernos caer, va a buscar engañarnos. Pedro también nos habló del principio del avivamiento de los últimos días y también profetizó la era del engaño en segunda de Pedro 2, 20 al 22. Dice así Pablo, lleno del Espíritu Santo, ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces vemos aquí a Pedro, ¿verdad? Advirtiéndonos que muchos de los que están ahí, que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, ¿verdad? Podemos caer en el engaño y podemos seguir doctrinas de demonios, doctrinas falsas, por seguir a falsos maestros. ¿Cómo? Decíamos en algún estudio que tuvimos, pero ¿cómo podemos identificar a estos falsos maestros si no estudiamos la palabra de Dios, hermanos? Si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, fácilmente seremos engañados. Ahora, si somos constantes y buscadores del Señor, no permitamos, como decíamos en nuestro estudio pasado, no permitamos que absolutamente nada, por pequeño que sea, perdón, nos venga a contaminar. ¿Por qué? Porque entonces nos pasa precisamente lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que después de haber sido limpios, después de haber sido lavados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Que ya habíamos sido, ya nos habíamos escapado de la contaminación de este mundo a través de la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Volvemos a querer andar en el mundo, ¿verdad? Porque muchas veces hay cristianos que piensan, ¿verdad? Que son, ya no son tocados por el pecado, pero déjenme decirles, hermanos, que no podemos ir a lugares malditos, a lugares llenos de pecado, porque indudablemente, hermanos, saldremos raspados, saldremos de alguna manera perjudicados. Debemos de tener mucho cuidado, porque si no, seremos vencidos nuevamente por el pecado. Y la razón principal de este decaimiento será que la gente, ¿verdad?, sea nuevamente engañada por el enemigo. Durante la historia del movimiento cristiano, el diablo ha engañado a muchos hermanos. Yo no sé si tú, pero creo que hay muchos ejemplos, ¿verdad? De grandes predicadores, de grandes hombres de Dios que cayeron en pecado, hermanos, y que hasta el día de hoy hay quienes no se han podido recuperar de esa caída. ¿Por qué?
porque se han dejado engañar por el enemigo. Aún algunos de los líderes importantes y pioneros de grandes movimientos cristianos se dejaron engañar por doctrinas erróneas, tales como el solo Jesús. Yo no sé si has escuchado hablar de solo Jesús. Solo Jesús es una doctrina falsa que habla que no es necesario el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, sino solamente Jesús, o de la lluvia tardía y de tantos movimientos que se han levantado de doctrinas falsas, erróneas, que no llevan a ningún lado, sino solamente al error. Muchas veces no son los individuos que son indiferentes y fríos espiritualmente, sino aquellos que parecen desear las cosas profundas de Dios. Fíjate qué tremendo, amados hermanos, porque esto está ocurriendo hoy en día precisamente. Es decir, que no son los individuos o los cristianos, ¿verdad? Que a veces son indiferentes y que son fríos espiritualmente a las cosas de Dios, ¿verdad? Los que llegan a ser engañados, esos al enemigo no les preocupa. No le preocupa aquel que no va a la iglesia, aquel que ya no quiere congregarse. Esos, el enemigo, pues pasan desapercibidos, sino más bien, ¿verdad? Eh, son aquellos que desean las cosas profundas, aquellos que están bien metidos en las cosas de Dios. A esos son a los que el enemigo comienza a atacarlos constantemente, con los que tiene mucho trabajo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y déjame decirte, amados hermanos, que la gente que expresa un interés profundo muchas veces suele ser atraída por manifestaciones que no pueden confirmarse por las escrituras. Es decir, muchos, y podemos verlos, hermanos, como estos personas que están al frente de esas enormes iglesias que hablan y propagan la doctrina de la prosperidad. Son personas, ¿verdad?, que propagan y que incursionan en doctrinas que no tienen nada que ver con un sustento bíblico y que empiezan a esta como la risa santa y tantas tonterías que empiezan a incursionar en ello, a querer atraer a más gente a sus iglesias con todo ese tipo de doctrinas falsas que no tienen absolutamente ningún sustento bíblico. Dentro de los linderos de algunos movimientos que parecen ser espirituales, existe ese peligro de que comienzan a desviarse, comienzan a hablar de doctrinas que no son, no tienen un sustento bíblico y comienzan a desviar a sus seguidores, porque terminamos diciendo eso, que son seguidores del líder, ya no son seguidores de Cristo, porque terminan haciendo todo lo que su líder, aunque esté desviado, lo siguen haciendo. Y son indudablemente este tipo de movimientos torcidos los que llevan, ¿verdad?, a unos peligros terribles espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se originan estos campos del engaño? Primeramente, ¿verdad? Número uno, algunos serán engañados en la mente. ¿Te acuerdas que te decía anteriormente que la mente, ¿verdad? La mente es el taller de Satanás, es ahí donde trabaja constantemente tratando de introducir una infinidad de cosas. Si nosotros no tenemos la mente de Cristo, fácilmente, amados hermanos, ¿verdad?, seremos engañados por el enemigo, seremos que estaremos comprándole todas sus mentiras, porque la entrada al corazón, amados hermanos, es la mente. Por todo el mundo hay una inclinación muy sutil de aceptar comportamientos, amados hermanos, que hace algunos años atrás no eran permitidos, ¿verdad?
Hay muchas cosas que si volteamos hacia atrás y vemos, ¿verdad? Como en muchas congregaciones cristianas no eran aceptadas ciertas cosas, ahora son permitidas. Por ejemplo, un número alarmante de cristianos están aceptando el pensamiento de que está bien tomar un poco socialmente, es decir, no importa que me involucre socialmente un poquito con los demás, ¿verdad? Con sus costumbres no pasa nada. Y de esta manera, el decaimiento moral y espiritual está destruyendo aún a los que profesan ser creyentes verdaderos seguidores de Cristo con ese engaño, ¿verdad? Hay quienes, yo me acuerdo que hace un poco de tiempo, amados hermanos, hablaba yo con con eh, unos creyentes, unos jóvenes creyentes, y estos muchachos me decían que se reunían con su pastor y que se ponían a ver el fútbol. Dirás tú, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo ver el fútbol? Pues no, no era, no es lo malo que estaban viendo el fútbol, sino que ellos decían, ¿verdad? Que su pastor era muy buena onda porque él les permitía, ¿verdad? Que todos se tomaran una, dos, hasta tres, cuatro cervezas, no había problema, ¿verdad? Entonces, así comenzamos, ¿verdad? Sutilmente con cosas en que no es que no tiene nada de malo, ¿verdad? Y comenzamos a decaer moral y espiritualmente y de esta manera se va destruyendo aún a esos, ¿verdad? A esos creyentes que profesan ser seguidores de Cristo y por lo tanto van cayendo en el error del enemigo que les dice, ay, qué mal, qué tanto es tantito. El apóstol Pablo escribió que el tener una mente carnal resultaba en una muerte espiritual inminente. Mira lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Definitivamente, hermanos, sí, si nos, Pablo habla muy acertadamente, ¿verdad? Y nos dice que tener una mente carnal, ¿verdad? O ocuparnos de la carne, es decir, darle gusto a nuestros deseos carnales, eso resulta en muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Es decir, ¿qué es lo que quiere el espíritu? Agradar a Dios. ¿Qué es lo que quiere el espíritu? Llenarse de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere el espíritu? Que seamos, ¿verdad? Ocupados en tiempos para Dios. El engaño, definitivamente, amados hermanos, comienza en la mente y el torcer la palabra de Dios para que concuerde a un modo de vida inmoral es impío y contrario a la Biblia. Jamás debemos de hacer eso, hermanos. Tratar de torcer, de tergiversar la palabra para acomodarla a la vida inmoral es totalmente impío y contrario a la Biblia. Hay gente que dice, ¿verdad? Esta tontería, ¿verdad? Que dicen, ay, pero si Jesús tomó vino, ¿por qué nosotros no? Hablan tontería y media. Querer torcer la palabra, ¿verdad? Eso es algo totalmente impío, es totalmente falso y contrario a la Sagrada Escritura. Y esto, ¿verdad? Resultará en lo que Pablo llamó la apostasía. Si la gente, ¿verdad? Si el cristiano está tratando de torcer la palabra para acomodarla a su estilo incorrecto, ¿verdad? Delante de Dios, dice Pablo, eso va resultando en la apostasía, es decir, en ser un apóstata. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4, dice de la siguiente manera. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Aquí Pablo nos habla, ¿verdad?, de que debemos de tener mucho cuidado, porque y él nos dice, nos advierte, nadie se deje engañar de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, cuando comencemos a ver que muchos que se decían creyentes muy espirituales, comienzan a apartarse de la fe, comienzan a ser apóstatas. ¿Por qué? Porque comienzan a torcer la palabra de Dios. Pablo identificó la fuente de aquella apostasía como el engaño. En segundo lugar, el engaño viene de la raza humana. Hombres impíos llevarán a otros el error. Así es, así es. El engaño viene a través de la raza humana, ¿verdad? Hombres impíos, engañados, trastornados, ¿verdad? Van a llevar el error a los demás. No son los elementos alrededor nuestro o las instituciones pecaminosas o el gobierno. Ajá. No son las instituciones, no son estas instituciones pecaminosas, ¿verdad? Estos lugares llenos de pecado, no es el gobierno instituyendo diferentes, como lo vemos actualmente, instituyendo, haciendo reformas de leyes, ¿verdad? Para hacer válido el pecado, no, no es eso, sino es los hombres, ¿verdad?, que llevan el pecado y convenciendo a otros de llevar a cabo el pecado, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad?, hoy actualmente, es que hablando sobre, pues, la homosexualidad, ¿verdad?, es que el amor es amor y no, están torciendo, decíamos hace un momento, ¿verdad? Cuando se comienza a torcer el verdadero significado de la palabra de Dios, entonces eso se convierte en apostasía. Entonces, ¿de dónde viene? No son las instituciones, sino del hombre que la practica y que va con otros, lo comparten y que se dejan engañar. El amado apóstol Juan también nos escribió en Primera de Juan 3:7, no os engañe, no se engañen, mira cómo lo dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Ajá, entonces Juan es muy claro, el discípulo amado nos dijo, no se dejen, no se engañen a sí mismos, ¿verdad? El que hace justicia es justo. El que hace lo correcto es correcto, es lo que nos está diciendo. Es verdaderamente seguidor de Cristo. Como Él es justo, así ustedes practiquen la justicia. La doctrina falsa, miren lo que dicen, antes de que sigamos, miren lo que dice Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, una señal del fin de los tiempos es y será la continua apostasía. Por lo tanto, debemos recordar que uno no puede caer de un árbol si no se ha subido antes, ¿verdad? Por lo tanto, el apóstol Juan nos refirió o nos habló de estos hombres como los que os engañan. En Primera de Juan 1:26, ¿verdad? Él nos habla de que lo que os engañan. Veamos en Primera de Juan
2:26. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:26 y nos dice, os escribo esto sobre los que os engañan. Es decir, que Juan nos advierte, no se dejen engañar. Ajá. El fin de los tiempos es precisamente ese, ¿verdad? Que si nosotros no damos o jugamos con el pecado, no caeremos, pero si estamos jugando con el pecado, indudablemente, amados hermanos, vamos a caer, vamos a ser engañados. Número 3, el engaño, te decía yo hace un momento, será envuelto como un regalo precioso de falsas doctrinas. El engaño será vestido de falsas doctrinas hermosamente disfrazadas, hermosamente envueltas. El engaño se compondrá de suficiente verdad para atraer la atención de uno, pero también tendrá suficiente engaño para hacerte desviar del camino verdadero. ¿Cuántas veces, verdad? Yo me acuerdo que una persona hace mucho tiempo me decía que los espiritistas, ¿verdad? Que son cristianos porque tienen textos en sus paredes, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el engaño va a venir disfrazado. Estos lugares, estos templos de perdición donde son engañadores, ¿verdad? Tratan de poner versículos de la Biblia para que la gente piense que verdaderamente están predicando la palabra y que las manifestaciones que se llevan allá a cabo son de parte de Dios cuando no es así. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque muchas falsas doctrinas que se han levantado toman muchas verdades de la palabra de Dios, pero también llevan tanto engaño para desviar a mucha gente del camino verdadero. Debemos de tener mucho cuidado. Si no conocemos la palabra de Dios con facilidad, nos dejaremos engañar por las falsas doctrinas. Algunos ministros pueden predicar hermosos sermones que son contrarios a la sana doctrina. Así es, así es. Y muchas veces tal predicación está tan bien estructurada que los miembros la aceptan por la verdad. Es decir, habrán muchas personas que estén al frente y que harán una estructura muy buena de su discurso y que si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si no tenemos el Espíritu Santo y esa predicación trae mentiras, trae farsas, tuercen la palabra, no podremos identificarlo. ¿Por qué? Porque están tan bien estructuradas sus discursos que pueden engañar a muchos si no estamos bien preparados. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Hay un ejemplo que tenemos aquí en nuestro estudio y que quiero compartírselos. Hubo un ministro, ¿verdad?, que escribió que había invitado a algunos amigos a su hogar para tomar unas bebidas, unos refrescos, y luego les dijo, tengo un poco de veneno para ratas que me ha sobrado y voy a poner un poquitito en cada sándwich. Así ilustró el error de la creencia de que un poco de veneno junto con lo bueno no es dañino. Fíjense qué tremendo, ¿no? Entonces, hay gente que piensa, ¿verdad? Que con poquito, ¿verdad? No pasa nada. Pero la palabra de Dios en Gálatas 5:9, mira lo que nos dice Gálatas 5.
9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poquito, ¿verdad? Este ministro, ¿verdad? Daba este ejemplo y les decía, ¿verdad? Que con un poquitito de veneno, pues no pasaba nada, nada más los iba medio a atarantar. Pero dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poco de engaño en cada predicación de algún ministro, de algún falso maestro, va a llevarnos a la muerte espiritual, amados hermanos. La iglesia de Jesucristo el día de hoy necesita de unos heraldos, es decir, de unos verdaderos mensajeros para advertirle contra el peligro del engaño a los demás, amados hermanos. Necesita la iglesia de Jesucristo verdaderos mensajeros que le hablen al mundo de los peligros y también a su grey, al pueblo de Dios, de los engaños del enemigo, de que estemos alerta. Los niños pueden ser engañados fácilmente, pero el apóstol Pablo ya nos dijo, ¿verdad? Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto nos lo dice Pablo en Efesios 4:14. Aquí, por eso es importante que hayan heraldos, hayan mensajeros capacitados, que nos estemos discipulando, que estemos estudiando la palabra de Dios, que busquemos constantemente estar llenos del Espíritu Santo, que tengamos nuestro tiempo con Dios para que no seamos niños fluctuantes, que cuando nos prediquen doctrinas erróneas, nosotros las aceptemos como verdad. ¿Por qué? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, seremos cristianos fuertes, ya no vamos a ser niños, vamos a ser maduros, que podamos discernir la palabra a través del Espíritu Santo y nos podremos dar cuenta de los errores, ¿verdad? Y de los engaños del enemigo. Todo ha cambiado, amados hermanos. Y también en muchos casos, los métodos han cambiado, pero la sana doctrina bíblica no ha cambiado. Pueden cambiar los métodos, ¿verdad? A lo mejor el método que antes se daba para estudiar de determinada manera la palabra, pues a lo mejor ya hay otros métodos más avanzados o más sencillos para que podamos estudiar la palabra de Dios. Pero la sana doctrina, hermano, la que está incluida en la palabra de Dios, esa no ha cambiado. El pecado siempre va a ser pecado. Puede que usted, amado hermano, no lo mire desde el mismo punto de vista, pero las leyes de Dios no han cambiado. El Dios verdadero que no acepta el pecado sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado en cuanto a ello. Mientras más comunes se hagan las costumbres pecaminosas y mucho más grande es el peligro de que los cristianos verdaderos las acepten. Fíjense qué tremendo, qué tremendo. Entre más comunes se hagan miren hermanos, esto que dice aquí en nuestro estudio es tremendo. Mientras más comunes se hagan las costumbres pecaminosas entre el pueblo de Dios, que cada vez veamos el pecado como algo que no tiene importancia, porque es algo sin importancia, tanto más grande es el peligro de que caigamos en los embustes y en las mentiras del enemigo y las estemos aceptando y nos estemos contaminando. La televisión, las redes sociales demuestran este tipo de pensamiento.
¿Por qué? Porque vemos a muchos cristianos enrolados en el mundo, ¿verdad? Artistas cristianas que supuestamente aceptaron a Cristo, que siguen participando en el mundo con ropas, ¿verdad? Con atuendos minúsculos, diciendo que Jesús, que Dios los quiere en ese lugar, porque según ellos son importantes para Dios, para que jalen, traigan almas a sus plantas. Así no va a ser posible, amados hermanos. El Señor no admite esas falsedades. Entonces, vemos, ¿verdad? Que hace algunos años, ¿verdad? Tanto las emisoras de radio como la televisión no permitían mostrar a un hombre o una mujer en una cama juntos. Les parecía de mal gusto, les parecía que afectaba a las familias. Pero ahora es común mostrar a individuos, incluso casados, no solamente en la cama, sino teniendo actos de inmoralidad. Y no hay quien proteste al respecto. Fíjense. Hace algunos años atrás, ningún ciudadano, mucho menos un creyente, habría aceptado la idea de que estaba bien que dos individuos no casados convivieran, ¿verdad? Entonces, hace algunos años, esto no hubiera sido aceptado por la sociedad, mucho menos que dos individuos no casados convivieran juntos. Ahora es normal la unión libre, ahora es normal hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, hay una pérdida de los valores, pero ahora esta práctica es común, pero muy común y descuidada abiertamente, no solamente en la televisión, en la radio, sino también en todos los medios de difusión, en el Internet sobre todo. Y los creyentes, amados hermanos, se han adaptado tanto a oír estos asuntos que ya lo ven tan normal y lo aplican también en sus vidas. La inclinación hacia el engaño no es un asunto de los incrédulos, sino de los creyentes, amados hermanos. Esto tenemos que entenderlo, amados hermanos, que la inclinación hacia el engaño, hacia el pecado, a que seamos engañados los cristianos, no es de incrédulos, sino de los creyentes, porque el enemigo al que quiere engañar es al creyente, no al que anda perdido, no al impío, no al pecador, no a aquel que le da la espalda a Dios, no, él quiere engañar al cristiano, él quiere engañar al que está bien metido en las cosas de Dios y está tratando cualquier descuido para que nosotros seamos engañados y entremos en el juego del enemigo. Muchos tendrán oídos con comezón, esperando oír del púlpito una doctrina de tolerancia hacia el aborto, hacia el adulterio, hacia la homosexualidad, hacia la bebida social, hacia la doctrina humanista. Muchos, ¿verdad? Habrán muchos que desean escuchar desde el púlpito de que es permitido el aborto, de que seamos tolerantes, de que seamos tolerantes con el adulterio, de que seamos tolerantes con la homosexualidad, de que seamos tolerantes y podamos convivir con bebidas con los demás y también a una doctrina humanista. Pero no será la persona que vive como impío y que lleva una vida degradada la que será engañada en los últimos días por el decaimiento social y moral mundial,
sino una iglesia cada vez más liberal que ya no cree que la Biblia significa lo que dice. Fíjate, qué tremendo, ¿verdad? Que no es, te decías yo hace un momentito, no es la persona que está allá perdida, ¿verdad? Que está en un bar o que está en cualquier lugar menos buscando de Dios. No es esa persona la que será engañada por el enemigo, porque a esa la tiene donde él quiere que esté. Y es lo que vemos todos los días, amados hermanos. Basta con salir a la calle y encontrarte a muchas gentes ocupadas en muchas cosas que son engaños del enemigo y que están muy a gustos ahí. Y eso es lo que está sucediendo en estos últimos días y que van a suceder, ¿verdad? Todavía más y con más fuerza, sino que es a quien verdaderamente el enemigo quiere engañar, es a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que cada día, ¿verdad? Cada día es más liberal y ya no cree lo que significa lo que dice la palabra de Dios. Incluso el cristiano, el Hijo de Dios, el cuerpo de Cristo, muchas personas que forman parte del cuerpo de Cristo, que se dicen cristianos, que se dicen que son salvos, ya ponen en duda la veracidad de la palabra de Dios. Y déjame decirte, amado hermano, que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Dios no ha cambiado su posición al respecto. Dios nos sigue diciendo que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Él nunca va a cambiar su posición al respecto. Los hombres han buscado lo que es contrario a la palabra de Dios desde el principio, ¿verdad? Desde el principio de la creación vemos a un Adán tomando sus propias decisiones y haciendo a un lado a Dios, no buscando la dirección de Dios. Y hasta el día de hoy vemos una inmensa cantidad de personas haciendo lo contrario de lo que Dios desea que el hombre haga. Dios desea que el hombre le busque. Dios desea que el hombre venga y se arrepienta de su vida equivocada, de su vida llena de pecado, de su vida sin Él. Pero no, el hombre sigue dándole la espalda a Dios y sigue haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Pero hay una solución a este problema, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. Necesitamos un avivamiento, necesitamos buscar más de Dios. Una búsqueda que comience en la casa de Dios. Hay inclinaciones en algunas congregaciones cristianas que si no son detenidas, destruirán toda la espiritualidad. Tenemos que estar atentos, amados hermanos, porque hay inclinaciones, hay cosas que se están infiltrando, hay pecado que se está infiltrando en la casa de Dios, envueltas en envolturas bonitas, de tal manera que la gente está comenzando a creer que está bien, porque no pasa nada y que es necesario detener todas esas costumbres que son paganas y que no tienen nada que ver con nuestro Dios ni con lo que la palabra de Dios enseña, y que si no son detenidas, destruirá la espiritualidad del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Este texto está hermoso, amados hermanos.
Permítame un momentito. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice el Señor, el día de hoy el Señor nos está diciendo, arrepiéntete, humíllate, dice el Señor, si se humillare mi pueblo. Aquí estamos estudiando, hermanos, que hay muchas congregaciones cristianas que si no se detienen esas costumbres pecaminosas que se están introduciendo en las iglesias, va a destruir el cuerpo de Cristo, va a destruir la espiritualidad, porque entonces ya no estaremos haciendo lo que dice la palabra de Dios, sino estaremos practicando, estaremos llevando a cabo prácticas incorrectas delante de Dios. Y el Señor nos dice el día de hoy que si nos humillamos delante de Él, dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, ¿verdad? Es decir, el Señor nos está hablando a nosotros, a los que estamos en la iglesia, que invocamos constantemente su nombre. Y Él dice, humíllense y busquen mi rostro, oren, busquen mi rostro y conviértase de sus malos caminos. Es decir, dejen todo eso perverso que están haciendo y que están introduciendo en mi casa. Y si ustedes lo hacen, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el Señor. Debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. Si no hay un cambio en los valores morales y espirituales basados en la palabra de Dios, cada día, amados hermanos, veremos un número mayor de creyentes engañados y al final perdidos, mientras más se acerca la venida de nuestro amado Jesús por su iglesia. Que Dios nos permita y nos conceda un despertar, un avivamiento antes de que sea demasiado tarde, amados hermanos. Efesios 5:14 dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Fíjense qué tremendo, amados hermanos, qué tremendo lo que nos dice en este día nuestro estudio. Debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, porque desgraciadamente, amados hermanos, mucho pueblo de Dios se está desviando. Y lo más triste y más terrible es que esa desviación viene muchas veces desde los púlpitos por los falsos maestros que están ahí enfrente hablando sus discursos de engaño y que por falta de entendimiento el pueblo que no estudia, que no escudriña, que no busca la llenura del Espíritu Santo, caen en errores apóstatas y que nos lleva a un desvío, amados hermanos. Entonces, debemos de tener mucho, mucho cuidado, amados hermanos, porque hay gente que actualmente, amados hermanos, llegan a pensar que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Muchas personas lo están llegando a pensar. Yo apenas hace poco escuché a un supuesto ministro de Dios diciendo que, que la palabra de Dios, pues no es la palabra de Dios, que tiene errores. Y déjame decirte que la palabra de Dios, amados hermanos, es infalible, que no hay error en ella, que no hay desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no hay contradicción alguna.
que la palabra de Dios es real y verdadera. Hay quienes incluso llegan a decir que el infierno no existe cuando la palabra de Dios habla de un lugar que habla del infierno. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad? Que debemos de ser santos, debemos de estar cuidándonos. Te decía yo hace un momento, ¿verdad? Hablábamos de que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Debemos estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo la vamos a cuidar? Estudiando la palabra de Dios, para que cuando venga el enemigo no nos mueva del lugar en donde estamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hará ver el engaño del enemigo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que incluso llega a pensar, ¿verdad? Que ya fue salvo y que puede llevar una vida de pecado, al fin que él ya recibió a Cristo y que él puede seguir haciendo lo que quiera y que puede hacer mil cosas y que si muere en, en un estado de pecado, que no hay problema porque él ya es salvo. Pero la palabra de Dios nos dice que cuidemos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 21-27 que no entrará en la ciudad santa ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amados hermanos, ya recibimos a Cristo, sigamos buscando de Dios, porque déjame decirte, amado hermano, que si seguimos haciendo pecado, de nada va a servir que hayamos recibido a Cristo, sino cuidamos nuestra salvación, esa hermosa salvación que el Señor nos dio y que perdonó nuestros pecados. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Y con esto, amados hermanos, concluimos nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, gracias por este tiempo de estudio, Señor. Gracias porque hoy estudiamos, Señor, que tengamos mucho cuidado, Señor, porque las sutilezas del enemigo, dice tu palabra, Señor, que él incluso, Señor, se disfraza de ángel de luz para engañar, Señor, si es necesario, a los elegidos, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer conciencia, Señor, de que es muy preciada, Señor, nuestra salvación, que tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has justificado delante del Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, a no volver, Señor, a no volver, Padre Santo, pasos atrás y a volver a la vida antigua que teníamos, Señor, porque Padre Santo, de nada nos serviría, Padre, haberte conocido, Señor, si volvemos a lo anterior, Señor. Volvemos, Señor, como la puerca, Señor, al cielo, a ensuciarnos, Señor. Volvemos como el perro, Señor, a comer el vómito, Padre. No, Señor, ya no queremos, Señor, esa inmundicia que había en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a cuidar, a que sepamos cuidar con temor y con temblor, Señor, esa hermosa salvación maravillosa que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos, Señor, a llegar allá donde tú estás, Señor, haciendo lo correcto, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por mis hermanos en la fe, Señor, que cada lunes, Padre, están atentos a este tiempo, Señor, a los amigos que se siguen conectando, Padre, y a todos aquellos, Señor, que a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, puedan escuchar este estudio, Señor. Yo te pido, Señor Santo, que tú bendigas, Señor, a cada persona, Padre, que ha de escuchar esta palabra, Señor, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, Señor, que haga lo que tenga que hacer, Señor, para lo que tú la has enviado, Señor. Padre, gracias por esta estación de radio, Señor. Bendícela, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Héctor Islas y a su esposita Gisela, Señor. Bendícelo, Señor. Derrama
sabiduría de lo alto, Padre Santo, para que ellos, Señor, a su vez, Padre, puedan seguir administrando de manera sabia esta herramienta, Señor, que has puesto en sus manos, Señor, para difundir tu palabra, Señor, para que podamos alcanzar, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, a todo aquel, Señor, que anda en tinieblas, Padre. Padre, te pido, Señor, una bendición para todos los que participamos en esta estación, Señor, a través de estudios, Señor, a través de prédicas, Padre, a través, Señor, de reflexión en tu palabra, Señor. Padre, te pido por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y por su esposita Adriana Herrera. Señor, bendícelos, Señor, bendice sus vidas, Señor, que ellos, Señor, busquen cada día más y más tu presencia, Señor, que sigan buscando, Señor, como siempre, tu dirección, Padre Santo, que no escuchen ninguna otra voz, sino solamente la tuya, Señor, porque tu voz, Señor, es la que dirige con perfección, Señor. Padre, gracias por permitirme, Señor, servirte. Muchas, muchas gracias, Señor, por ese honor de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas, muchas gracias, Señor. Te agradezco en el nombre poderoso de Jesús, a quien es dada honra y gloria por siempre. Amados hermanos, me despido de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. El Señor les guarde.